nuestra segunda invitada, Fernanda Martínez. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante y para eso les voy a contar un poquito de Fernanda. Ella es una ingeniera con más de 12 años de experiencia laboral en la industria de alimentos y nutrición enteral. Es investigadora profesional calificada en la industria de alimentos y bebidas con énfasis en productos lácteos y más D y procesamiento de alimentos. Y es cofundadora de Alimentum Consciente. Y yo estoy trabajando, ella está trabajando, estamos trabajando juntas y ahí es donde la conocí. Tiene su página, mucha información en Facebook, unos recetarios divinos. eh, la pueden seguir con Alimentum Consciente. Entonces te damos la bienvenida, Fernanda. Muchísimas gracias por estar acá. Y bueno, el tema es el lenguaje del intestino. Pues muchas gracias, Stephanie Verona, por la invitación y por esta oportunidad, ¿no? A compartir. Gracias, gracias Qué de corazón. lindo. Gracias por estar aquí, Fernanda. Estamos súper interesadas. Yo siento que el intestino a veces está hablando y está como que hay que entender bien ese lenguaje, ¿verdad? Estoy emocionadísima. Pero cuéntanos, para todos los que nos están escuchando, ¿qué te llevó a...? Porque veo como que trabajaste en la industria alimenticia y ahora estás haciendo un trabajo como más como de ayuda a la gente y concientización y educación y apoyo. ¿Qué te hizo llevar ese cambio? Y si nos puedes hablar un poquito más de tu trayectoria. Pues muy bien. Yo llegué a decidir optar por lo que hago ahora porque a mí me dio un burnout cuando tenía como 39 años. Yo trabajaba para la industria de nutrición enteral con propósitos médicos especiales. Esto es alimentos muy específicos que necesitamos en algún momento de nuestra vida. Si, por ejemplo, tenemos una condición como una pancreatitis o tenemos una disfagia, que es que no podemos tragar bien, o de repente tenemos nuestro sistema inmune súper comprometido porque tenemos VIH, etcétera, ¿no? O podríamos tener un cáncer y necesitamos una suplementación nutricional. Entonces yo trabajaba en una empresa, una de las 4 que existe a nivel mundial. Yo era responsable de todo el portafolio líquido a nivel de investigación y desarrollo. Esto es, yo formulaba los productos. Wow. Y era pues un trabajo muy retador, me encantaba, pero ahí viene algo interesante y es que eh, el trabajo se comenzó a convertir en lo que yo era, ¿sí? Mi ego nadaba en el aire, ¿no? Yo era muy reconocida, era una especialista, era mujer además. Entonces me llegué a desconectar realmente de mi verdadera esencia, tenía muy poco tiempo para mi pareja, para mí, y pues nada, me dio un burnout. Y un día yo me levanté, la alarma sonó súper temprano, porque yo tenía que ir a planta también, ¿no? A ver pruebas de planta y ese día era invierno, hacía mucho frío donde yo vivía y me levanto y yo no puedo respirar. Tenía un ataque de pánico. Yo no sabía. Entonces, cuando yo siento que me estoy ahogando, mi marido estaba fuera de viaje por trabajo, yo dije, me voy a salir a las escaleras porque alguien me va a ver, si no me van a encontrar podrida en mi cuarto, ¿me entiendes? Entonces, cuando yo abro la puerta, yo puedo respirar. Y me acuerdo que me derrumbé y me puse a llorar y fue como ese momento, ¿no? De luz en el que dije, Fer, ¿qué está pasando aquí? Entonces me fui inmediatamente a la clínica cerca de mi casa que me tocaba y tuve la suerte que me atendió una doctora que era mujer y ella empezó a hablar conmigo, ¿no? Y al final, como de 20 minutos, me dijo, Fernanda, tenés un burnout. Y me dijo, eso es muy común en las mujeres de tu edad y el 40% de las mujeres de este país que trabajan sufren de eso. Vas para tu casa un mes sin hacer Wow. nada. Tenés que Wow. vivir, tenés que descansar. Entonces, fue ese punto en mi vida el punto de inflexión, ¿no? El parteaguas en el que yo me di cuenta, ¿cómo es posible que yo esté trabajando para producir algo que realmente nutra a alguien si yo no estoy bien? O sea, ¿qué estoy haciendo? Aquí hay un desbalance, ¿no? Y empecé a reflexionar y realmente me ayudó mucho a poder tomar la decisión, aunado al hecho de que una vez un colega en la planta también me dijo, oye,
pero si vos haces productos para gente sana, ¿por qué este producto es ultra procesado, no? Y eso también me dejó mucha reflexión. Entonces, esas dos cosas como que me hicieron clic y me di cuenta que faltaba para mí, Fernanda, más coherencia. Con esto no quiero decir que esos productos sean malos, no sean necesarios, no, son muy buenos, están hechos con demasiada ciencia detrás, son necesarios en algunos momentos de nuestra vida, pero para mí en ese momento eh, no me daban coherencia entre lo que yo soy, lo que sentía y lo que quería hacer. Entonces fue a partir de ahí que yo empecé a cuestionarme de qué era alimentarnos de forma consciente y llegué a entender, ¿no? Que alimentarnos es alimentar a la trinidad de tu ser, a tu cuerpo, es alimentar tu parte mental, emocional y también tu parte espiritual, que no tiene nada que ver con religiones, sino más bien con esa capacidad de aprender a ser honestos con nosotros mismos, ¿no? De reconectarte con eso que te mueve, que te impulsa. Y aquí Súper. estamos ahora. Wow, qué importante. Sobre las patentes. Estábamos hablando antes de comenzar, que me imagino tal vez en este cambio vino ese tema de que tenés 4 patentes. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Sí, en esa empresa cuando yo entré me dieron un proyecto que era formular un alimento, pero la lucha en la nutrición integral, el reto máximo es poder meter la mayor cantidad de kilocalorías en 1 mililitro de producto y poder meter la mayor cantidad de proteínas, porque al final eso es lo que buscas, ¿no? Meter proteínas y calorías. Eh, entonces era un proyecto muy retador porque pues hay empresas muy grandes en la jugada y cuando me dieron ese proyecto fue un mega reto, ¿no? Y algo aquí importante es que ese tipo de logros no son individuales, son colectivos, aunque no se reconozcan muchas veces así dentro de la industria. Entonces, no fue que yo sola, yo hice sola unas partes, pero hubo una cantidad de gente, mujeres y hombres brillantes detrás también. Y aquí, bueno, ellos no hablan español, salvo algunos, pero les quiero agradecer, ¿no? Entonces, esas patentes son para un alimento que es el alimento en el mundo que tiene más kilocalorías en 1 mililitro, más proteína en 1 mililitro de producto y que está destinado para pacientes que tienen cáncer o para pacientes que tienen deficiencias nutricionales agudas, entiéndase una caquexia, que es cuando perdés mucha masa muscular por diferentes razones, ¿no? Entonces, sí, ese alimento tiene 4 patentes hasta el momento. Hay un grupo de personas en ellas y una de esas soy yo. Qué cool, felicidades por eso. Gracias. Sí, y felicidades por, bueno, de haber entendido que, porque hay personas que pueden pasar por un burnout y tal vez volver a lo mismo. Vos, durante ese mes, ¿qué te hizo? O sea, me imagino que hiciste mucho trabajo espiritual y ese ego que vos hablas, tuviste como que enfrentarlo y decirle, o sea, esa pelea entre tus deseos de qué era lo que querías lograr y decidiste cambiar de ritmo en tu vida. O sea, ¿cuánto tiempo después de ese periodo de un mes vos como que lograste decir, bueno, ahora voy a hacer esto, o poco a poco se fue dando y ibas siguiendo tu instinto? Porque eso me parece, yo siempre admiro a las personas que logran, a pesar de tener una crisis o a pesar de, porque eso es lo que nos lleva, ¿no? Cuando no estamos siguiendo nuestro deseo, llegamos a crisis y la crisis a veces nos deja ver, pero hay personas que por un X o Y motivo tienen que seguir en la industria que están y no logran salir o por diferentes motivos, ¿no? Pero tú lo lograste, entonces como que, ¿qué fue eso que te ayudó a decir y cuánto tiempo te duró decir, por ejemplo, renunciar a esa empresa? Porque es como que estabas en la cúspide, me imagino, de tu carrera profesional en el sentido de que estabas en el mejor lugar que podías trabajar para esa industria. O sea, no, para lo que dices, no pareciera que hay algo más que sigue arriba de eso, no sé. Llevar estos alimentos a la luna para los astronautas. Exacto. Eso sí, como, eso te iba a preguntar si esos alimentos se los llevan a la NASA, pero bueno.
¿Qué pasó ese mes entonces después? ¿O cómo regresaste a la misma industria o renunciaste? Eh, bueno, ahí lo que pasó, chicas, fue algo bien humano que nos pasa a todas, a todos, a todos. Y es que yo iba viendo, a medida que el estrés aumentaba, que yo me convertí en la mujer pedo. Y esto yo lo hablo sin tapujos. O sea, yo levitaba en gases. Era una putrefacción que yo no les puedo hablar. ¿En serio? Llegaron días en que a veces me tenía que salir del trabajo porque, o sea, no podés estar ahí, ¿me entendés? No estás. Ujú, Y ahora me río, pero era bien molesto, ¿no? ujú, claro. Y yo empecé a ver que tenía como problemas digestivos, eh, sí, y eran muchos pedos, muchas flatulencias. Estaba teniendo mucho insomnio. Entonces yo empecé a ver esto no es normal. Yo siempre he dormido muy bien y bueno, no soy eléctrica como cualquier ser humano. Todos tenemos una producción, un volumen de gas diario, pero es que aquello era fuera de lo normal. Entonces cuando se dio ese mes en el que yo ya no voy al trabajo, y esto es interesante porque en ese país, por derecho laboral, si a vos te mandan a tu casa, o sea, tu jefe no te puede despedir. Ujú, No te pueden preguntar tampoco por qué te dieron la baja, eso lo dice el médico. Entonces hay mucho respeto, ¿no? A qué esos cool. espacios de descanso. Y en ese mes yo empecé a ver que el estrés bajó, ¿no? Yo dormía más, yo comía y no levitaba en gases. Yo me empecé a sentir mejor. Entonces, creo que a mí lo que me ayudó a ver es que yo necesitaba desacelerar, que estar en la cúspide laboral, honestamente, para alguien de mi profesión, estar ahí es muy bueno. Hay otro tipo de trabajos también, porque en investigación pues hay muchas cosas interesantes, pero para mí era súper interesante, ¿no? Era mi cúspide tal vez. Sí. Pero creo que fue ese mes en el que yo desaceleré, en el que me di cuenta como, creo que yo necesito hacer esto. ¿A dónde voy a llegar? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué más voy Ujú, a ganar? Ver cada vez menos a mi esposo, tener menos tiempo juntos, porque yo trabajaba toda la semana, pero el fin de semana lo que yo quería era dormir. Entonces él me decía, ujú. Fer, salgamos a caminar, vamos a hacer algo, y yo lo que quería era dormir, entonces Agotada, claro. no había compartir. Y creo que lo más importante fue eso, darme cuenta que podía ver en ese momento qué necesitaba, sobre todo qué necesitaba, no podía pensar mucho a futuro, Ujú, no podía decidir, pero sí empecé a ver que yo necesitaba como ir un poco más pausado, ¿no? ujú, Y ahí empecé como a investigar más y me acuerdo que empecé a reflexionar mucho que cuando las empresas farmacéuticas lanzan al mercado, ya sea una medicina, un suplemento nutricional, obviamente se hacen estudios, ¿no? Pero en los estudios que yo muchas veces recibía se hablaba mucho de digestibilidad, que también lo toleran y demás. Pero nunca vi un estudio que me dijera, estas personas que tienen cáncer están solas en un asilo, o es una mujer que está divorciada, que tiene 2 niños, tiene cáncer y está con la enorme presión de qué va a pasar con mis hijos. O sea, de la parte emocional de esas personas yo no sabía nada. Entonces, sí, vos me puedes decir que la persona lo tolera, pero es una parte mínima de lo que es tolerancia de un alimento. Y entonces reconfirmé que nosotros no somos lo que digerimos únicamente a nivel metabólico cuando nos metemos un alimento, sino lo que podemos digerir a nivel emocional, porque nuestro metabolismo representa todo ese inconsciente que nosotros tenemos también. Y empecé a ver esa enorme conexión, ¿no? Empecé a entender mucho mejor desde mi vivencia personal esa conexión entre el eje nervioso, digestivo, microbiano, hormonal. O sea, yo recuerdo que mi regla me bajaba con dolor, yo recuerdo que sentía como agujitas en los ovarios y en ese mes como me bajó a tiempo, sin dolor. O sea, muchas cosas empezaban como a ponerse en su lugar y dije yo, no vale la pena seguir así, ¿a dónde voy a llegar? O sea, y empecé a ver que mi cuerpo necesitaba eso. Y ahí como que empecé a reflexionar, a pensar en la posibilidad de dejar mi trabajo con todo el miedo que eso implicaba, vos sabés, porque el ego se claro. desinfla Claro.
porque una vez que trabajas en una empresa a este nivel, vos tenés que firmar contratos de confidencialidad, entonces yo no puedo trabajar en ninguna empresa en el mundo que haga eso, ni en Wow. ninguna empresa que haga cosas similares de ese tipo, o utilice algunos ingredientes muy específicos para esos propósitos. No Entonces, había como vuelta atrás, pues sí. Si renunciabas, no había vuelta atrás. no hay vuelta atrás a menos que yo diga a la empresa quiero regresar ahí, Sí, ¿no? sí, Eso sí. siempre era posible y las puertas quedaron abiertas, ¿no? Pero Ok, yo buscaba algo diferente, entonces claro. dije, vamos a ver. Y a lo que me abrí fue a eso, a la posibilidad de abrirme hacia mí, de verme a mí, y fue parte de mi terapia que también era pagada por tus impuestos, por tu seguridad social. Y me acuerdo que me mandaron a un psicólogo especialista en burnout, y era muy simpático el tipo porque él era súper relajado, y me mandaron también con una coach que me ayudara, ¿no? Como a verme, pero rápido. Yo necesitaba respuestas rápidas y me dieron como muchas herramientas para verme hacia adentro, para ver mi ego, y eso cuesta mucho porque de repente no puedes disociar quién es más poderoso, si tu sentir o él. Y poquito a poco como que fui abriendo los ojitos y me fui dando cuenta, ¿no? De lo vulnerable que era, de mis miedos y cómo todo eso confluía, ¿no? En el ego que se abanicaba. Sí. Ujú. Y ahora, entrando en materia del lenguaje del intestino, em, no sé si nos quisieras explicar un poquito qué pasa, o sea, lo que comemos, por qué nos hace digerirlo bien o qué influye, y luego cómo llevar eso a si las emociones, cómo influyen porque estás diciendo que no solo es cómo lo digerimos, sino nuestro medio, pues, y todo. Si nos quisieras dar una introducción por ahí, algo así. Pues el intestino para mí es un órgano fascinante, eh, y es el órgano que tiene el cable coaxial hacia el cerebro. O sea, todos los órganos están conectados, pero el intestino tiene un cable coaxial. Entonces, en mí, Fernanda, que me conozco bien, por eso era, ¿no? Que cuando yo estaba con esos picos de estrés, el intestino se retorcía y o me daba pedorrera, o me daba colitis, o me daba un nudo, ¿no? Pero realmente nuestra microbiota, que somos más microorganismos que otra cosa a nivel corporal, es la base de nuestra resiliencia inmune. Entonces, eso se empieza a formar desde que estamos en la panza de mamá. Pero depende mucho también de cómo nacemos. No es lo mismo salir por una cesárea que por un canal vaginal, porque ahí recibimos como una primera carga, ¿no? De microbiota que va a tocar nuestra piel, de pronto tragamos un poquito y eso empieza a ser parte de ese despertar de nuestro sistema inmune cuando salimos al mundo exterior. Pero después viene algo bien importante, y es cuando mamá nos da de mamar, cuando mamá nos arrulla, cuando mamá está ahí para nosotros, porque tenemos el nervio vago, que son como tres hilitos, ¿no? Que conectan al cerebro con todos los órganos. Pero hay una rama del nervio vago, que es la ventral, que viene aquí adelante, y esa conecta todos los órganos que quedan arriba de la caja torácica, el corazón, los pulmones, etc. Y esa rama se termina de madurar al nacer. Entonces es vital tener ese acurruco de mamá, tener ese calor, ese sostén, porque eso va a ayudar a que eso madure, eso nos va a ayudar a reconocer nosotros las emociones en otras personas, porque empezamos a reconocer ese vínculo con mamá, empezamos a crear ese lenguaje común en el que ella sabe este llanto porque está mojada, o este llanto porque tiene hambre o porque tiene cólicos. Y todo eso nos da esa capacidad a nosotros, a futuro, de podernos reconocer, de poder reconocer en otros, de poder reconocer la seguridad o de sentir miedo, etc. Pero la leche materna tiene también una maravilla de compuestos adentro, y es el único alimento vivo que nosotros consumimos en nuestra vida, ¿no? Porque cuando nosotros nos pegamos al pezón de mamá, nuestra salivita le dice, necesito esto. Y ese cuerpo va a hacer todo lo posible para dar lo que nosotros necesitamos, o si mamá siente que hay una amenaza, ella va a producir elementos que nos van a inmunizar.
¿Y por qué hago tanto hincapié? Porque eso es básico para crearnos una microbiota que nos dé mayor capacidad de resiliencia a futuro. Entonces, el intestino va a ser ese órgano junto a muchos otros, porque el cuerpo, todos los órganos diarios nos mandan como un telegrama, un periódico que nos dice cómo estamos. Entonces, si por ejemplo en el día vos ves tus heces, que recomiendo mucho hacerla, y ves la forma, ves el color, ves el olor, sentís la textura, es fácil o difícil limpiarte, vos te podés ir dando cuenta de cómo estás. Si de repente la noche anterior pasaste toda la noche levitando en flatulencias y malolían, pues podés decir, es que algo me cayó mal. Pero no solo decir algo me cayó mal, sino preguntarte cómo estuve yo el día de ayer. ¿Fue un día tranquilo? ¿Estuve estresada? ¿Estuve angustiada? ¿Estuve enojada? ¿Tuve mucha ira? Porque no vas a digerir igual una comida con tu familia o con amigas donde te sentís súper bien, a de pronto salir corriendo a las 2 de la tarde, comerte algo que hasta a veces te duele el esófago porque se traba de la rapidez y el estrés porque tenés que regresar, qué sé yo, a tu casa o a una junta, etcétera. Entonces, el cuerpo diariamente te transmite cómo vos estuviste el día de ayer. Y el intestino me encanta porque él es como muy tangible, ¿me entendés? De pronto la ansiedad o alguna emoción se te presenta y vos decís, siento algo, no lo puedo nombrar, no lo puedo percibir, no es tangible. Pero vos te tirás un pedo que apesta, o que te arde, o que te duele, y vos lo sentís. Vos decís aquí, algo está mal. Vos estás estreñida por 3 días, te duele, no vas al baño, y vos decís, algo tengo. Entonces es como muy amigo, como muy honesto la forma en que transmite el intestino nuestro sentir. Y él reacciona súper rápido, porque como tiene un cable coaxial de conexión al cerebro, si vos estás en un cuadro de estrés, vos lo vas a sentir al momento. Y yo ahí les hago la pregunta, o sea, ¿quién no ha sentido una colitis después de un disgusto, después de una alta tensión en una junta, de una angustia porque un familiar está enfermo o de una tristeza profunda? Cada quien lo siente diferente, ¿no? Pero creo que el intestino en eso es bien rápido y muy honesto. En comunicarte algo está pasando, pone atención. Y también el estómago, ¿verdad? Porque desde el estómago hasta eso que llamamos ansiedad, que ¡pum!, se te cierra el estómago, ¿no? No Y te da náusea. siento que aquí entre nos, porque siempre estamos hablando de introspección y estar, es esa invitación a estar conectados con nuestro cuerpo, ya sabes, como que si estás teniendo un revoltijón o acidez y no sé qué, siento que la cultura y la medicina occidental, sí, es como nos ha educado, no, vos me puedes corregir si, eso es lo que yo siento, como que tienen acidez o tiene algo en el estómago, entonces ya vas directo al doctor, ya van a que te receten, ya vas a tratar los síntomas que son, porque si te duele entonces tomate la pastilla A1 y si no resulta la 1, pero entonces nos estamos llenando de medicinas que puede o no ayuden, pero no estamos tomando en cuenta lo que tú dices, la parte emocional, espiritual, ¿qué estás pasando por ese momento? ¿Estás estresado en el trabajo? Tal vez alguien en tu familia esté enfermo. Analizar qué es lo que está pasando en nuestro alrededor, que nuestro estómago está diciendo, hey, brother, estás emocionalmente delicado, tal vez tomate unos días de descanso, cuídate, amate, porque el estómago lo está tratando de decir, pero como no tenemos esa educación que vos estás hablando, no lo sabemos, entonces no sabemos ni cómo identificarlo, no sabemos ni cómo tratarlo, no sabemos ni qué hacer. O sea, un caso cercano a mí, una persona que cada vez que viaja le da una enfermedad tan fuerte en el estómago y el pobrecito siempre quiere buscar respuesta y los doctores no han encontrado nada. O sea, ven su intestino que está perfecto. Y entonces, claro, él se preocupa porque dice, ¿cómo puede ser que no tengo nada y tengo tantos síntomas? Y yo, porque me encanta estar diciendo las cosas, pero realmente no sé, pero yo como que, claro, es la ansiedad y tu estómago que está ansioso, hay que ver qué es lo que está te dando ansiedad. Pero eso me encantaría que si pudieras dar ejemplos y cómo puntos en que nuestro cuerpo nos está dando señales y
cómo educarnos. Pues edúcanos como quisiera que todo el mundo fuera educado desde niño, ya sabes, a escuchar nuestro estómago, a que cuando ves a alguien que te gusta, el estómago le hace así, o sea, eso es parte de nuestro cuerpo hablándonos y diciéndonos. Claro, el de mariposa en el estómago, ese ya todos lo sabemos, ¿verdad? Si sentís mariposa es que te emociona y te gusta. Pero, ajá, ¿y los demás? Yo no sé ningún otro. Los gases, la ansiedad y los gases. Eso como... Sí, Así es. Realmente todo el cuerpo responde ante una emoción, ¿no? Y sí, muchas veces se nos enseña a cómo clasificar las emociones. Estas son buenas y estas son malas. Y la verdad es que todas son necesarias y no debemos reprimirlas, sino más bien como tratar de sentirlas. Y honestamente a mí me hubiera gustado que me hubieran enseñado desde chiquita a ver dónde estoy sintiendo eso que siento, porque pues uno se enoja, uno se arrecha, uno se siente triste, decepcionado, frustrado, pero que no siempre lo sentimos en el estómago. A veces lo puedes sentir en los hombros, en la cabeza, en la espalda, en las piernas, etcétera, ¿no? espalda. Ujú. La espalda es mucho, en la cadera, a veces en nuestra garganta, ¿no? Ese nudo de que yo quisiera decir, pero no puedo. Entonces yo creo que ahí es más que nada una invitación como a ver cómo estoy, cómo me siento ahorita. Por ejemplo, esa persona que va a viajar, en mi familia hay personas que igual cuando van a viajar les da diarrea y saben que tienen que empezar un día antes con esa diarrea porque si no, no pueden viajar. Entonces, es como preguntarse, ¿no? ¿Qué siento? Y sobre todo, ¿qué necesitaría en este momento para poderme sentir mejor? Y así buscar la forma de cómo comunicar. Y esos son principios de comunicación no violenta, ¿no? Cómo me siento, qué necesito y cómo lo puedo pedir. Porque al final todo lo que hacemos y decimos es para satisfacer necesidades que tenemos. Y la idea es que se satisfagan en armonía, ¿no? Con las demás personas, que satisfacer mi necesidad no sea para disminuir el bienestar de la otra. Entonces yo creo que al sentirnos, al ver en qué parte del cuerpo estoy sintiendo eso, lo vas a poder encontrar, vas a saber dónde está. Y de pronto a veces no lo podemos nombrar, que eso nos pasa mucho, ¿no? Que uno dice, pucha, me siento mal, pero la verdad es que no sabes ni qué es, porque es un cóctel. Entonces Sí, buscar en el cuerpo dónde está, porque ahí lo vas a poder sentir, ¿no? Y creo que sentirlo nos ayuda como a decir, está aquí, no es mentira, no es idea mía, lo que estoy sintiendo está presente en mi cuerpo y tratar de alguna forma, y creo la más sencilla en un momento de alta intensidad es respirar y tratar de canalizar la respiración hacia ese lugar. Ahora, esto es como muy básico, ¿no? Como muy puntual, pero si de pronto ves que es algo muy recurrente, que es algo que vos decís, vengo meses con esto, de pronto buscar ayuda profesional con un psicoterapeuta que te pueda ayudar, ¿no? A entrar de raíz a la causa de eso, porque si no, siempre va a estar ahí. Y aquí viene algo importante. El cuerpo tiene dos sistemas que nos protegen desde que nos formamos en el vientre de mamá. Tenemos un sistema psíquico de protección y tenemos un sistema biológico y ellos van a la par. Y mm, tienen mucha resiliencia porque, por ejemplo, si de repente se te sube la presión porque te dieron una noticia súper fuerte, el cuerpo va a tratar de bajarla, ¿sí? Si de repente vos estás con una gran gastritis porque tenés, no sé, te enojaste, está contenido, no se lo podés decir a tu jefe o a tu jefa lo que quisieras decir, solo sentís ahí que el cuerpo lo va a compensar. Y para eso, en el caso de una acidez, por ejemplo, él va a decir, huesos, mándenme calcio, es un neutralizador biodisponible rápido y él va a compensar. Pero una cosa es una compensación. Dos, pero si vos estás así 3, 4 días a la semana, va a llegar un momento en que el cuerpo va a perder esa capacidad de compensación, de estabilizarte, y es cuando el síntoma se va a expresar. mm. Entonces, aquí la invitación sería a no ver el síntoma como estoy enfermo, sino a verlo como una posibilidad de transformar cosas que me están haciendo la vida cuadrito. Y muchas veces eso no es solo que estoy comiendo mal, muchas veces también es que hay algo que a nivel emocional no estoy pudiendo gestionar. Y aquí yo quiero ser bien respetuosa porque se nos vende mucho, ¿no? De vos podés pensar positivo. Está bien, podemos pensar positivo, pero hay cosas que a veces sí necesitan ir de raíz
y necesitan de un especialista que nos ayude de una forma muy amorosa, respetuosa y autocompasiva a ver qué está pasando. Y ahí va a ser mucho más integral la solución al conflicto, ¿no? Al conjunto conflictivo que está detonando ese síntoma cuando ya el cuerpo ya no tiene capacidad de compensar. Ujú. Solo para retomar y actualizar algo que dijiste ahí, para que es algo que yo siempre quiero que quede en la mente de la gente para ayudarles a retropensar en lo que ha pasado. Has dicho que si algo que está pasando ya por mucho tiempo, es una oportunidad de ver algo que tal vez, digamos que les está pasando en los 30, pero tal vez a los 20 no lo tenían, pero puede ser algo causado en su niñez o en su adolescencia, algo que psicológicamente les ha afectado, lo han tenido ahí y por cosas de la vida, por más estrés o por situaciones adversas, lo que sea, ha salido a flote hasta ahora. O sea, no quiere, porque a veces dice gente como que, no, pero si yo antes estaba bien o si eso nunca me había pasado antes, pero no quiere decir que o sea, la semilla florece el día que la sembraste, sino que necesita su tiempo. O sea, que las cosas no es que hay de un solo, sino que el cuerpo a veces, como decir, ya llegó a su límite, entonces te empieza a sacar síntomas. Que no necesariamente tiene que ser algo que te pasó como que te botaron del trabajo, entonces al día siguiente vas a tener diarrea. No, puede ser algo que llevas agarrando toda tu vida, ¿no? Eso es más o menos lo Exactamente. que estás diciendo, que busquen ayuda psiquiátrica porque eso puede ayudar físico, Psicológica o coach o psicológica, sí. Psicológica, de todo. coaching, lo que a vos te ayude, lo que a vos te venga bien, pero es eso. Por ejemplo, yo crecí en los 80 en Nicaragua, entonces a mí la guerra me marcó mucho y muy profundo. Entonces, cuando se da la crisis en el 2018 en Nicaragua, yo no les puedo explicar, chicas, a mí me dieron 2 fiebres tifoideas, una detrás de la otra, Ujú. y estuve muy mal. O sea, mi marido comía lo mismo, pero yo me enfermé y estuve grave, al punto de que yo no era celíaca y hoy soy celíaca. O sea, mi Wow. microbiota, mi intestino se barrió, me dieron tanta medicina y claro, hay una predisposición genética que yo no había expresado y toda mi vida había comido pan y de cualquier pan. Claro. Pero después del 2018, yo soy celíaca. Y entonces es algo que he visto, ¿no? Con muchos especialistas porque es un caso interesante. Y sí, a nivel emocional a mí eso me tumbó y expresé lo que estaba ahí, ¿no? Genéticamente guardado, pero salió. Y a nivel emocional también. Entonces, inmediatamente busqué una psicóloga, estoy con ella ya por varios años. Y había muchas cosas que yo pensaba que ya había trabajado, ¿no? Hace tiempo. Ujú. Y me doy cuenta de que la Fernanda de hoy, con sus 43 años, ha avanzado mucho, pero que todavía tenía cosas que yo necesitaba gestionar y me ha ayudado, cada vez me siento mejor, pero eso que vos decís, Verona, o sea, hay cosas que están ahí y no existe eso de que yo estaba bien y de repente me dio diabetes, o yo estaba bien y de repente me dio Ujú. hipertensión, o sea, vienen cosas ahí que el cuerpo llega un momento en que ya no puede solucionar por él solo y lo que Ya te no dispara puede es un síntoma. retenerlo. Tal vez nuestro cuerpo, por Contener. mantenernos sanos, los contiene y está tratando de seguir adelante y vivir Y la vida y busca, estar sí. sano y vos tratás, pero ya llega un momento en que quiebre y con una crisis como la de Nicaragua, me imagino que es como tú, mucha gente se le detonó cosas que nunca había esperado o que tal vez las tenía bajas y esto las hizo subir y realmente estamos pasando por no solo crisis política, crisis emocional, crisis de salud, todas las crisis, pues, porque es como una Todo, palomita de maíz, pues, una cosa exactamente, despierta a la otra. exactamente. Y con Fer, eso algo importante que me gustaría decir ujú. es que el síntoma no está aislado y la enfermedad es nada más la expresión del síntoma a alto volumen. Entonces creo que eso nos da la posibilidad de ponernos, no como pacientes, porque es un término que no me gusta, que te dicen, voy a atender a un paciente. No, 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 yo soy una persona activa, yo quiero formar parte de mi proceso de sanación. Entonces, ir entendiendo nuestros síntomas nos da chance de dejar de ser pacientes y empezar a ser personas más conscientes que buscan su salud,
que buscan poco a poco, con cosas y pasitos que vayan dando, mejorar su nivel de salud a través de una alimentación consciente, una gestión emocional amorosa, respetuosa, autocompasiva, y la oportunidad de reconectarse con uno mismo, serse fiel, honesto a uno mismo. Oh, qué lindo. A mí me llama un montón la atención las bacterias, porque como también el tema filosófico de saber que tenemos algo más dentro de nosotros, que no somos nosotros, pero sí somos, entonces es comenzar a pensar como que, ¿qué es mi cuerpo? O sea, son un montón de átomos, de partes y no sé qué, y en esas partes hay otros seres viviendo, y qué pasa cuando se separan. Bueno, viene todo ese tema para mí siempre como la vida después de la muerte y no sé qué. Pero estaba leyendo hoy que cuando tenemos pocas bacterias buenas, no sé si se dice buenas o malas, en el intestino, de repente como que se asocia con depresión. Y entonces como que ¿cuál es la vía? Si nos dio depresión y comenzaron las bacterias buenas a no estar tan presentes, o si estábamos comiendo algo y las bacterias buenas no estaban fit, no sé. ¿Cuál vino Y por primero? eso, ajá, el huevo, la gallina. Pero, ¿qué pensás vos de las bacterias y todo eso? Sí, en general. No sé. Pues yo pienso que gracias a las bacterias estamos hoy aquí, Ajá. porque ellas son parte, son compañeras coevolutivas nuestras, ¿no? Y somos más microorganismos que células, entonces somos más bichitos, por así decirlo. Pero ahí, Steffi, lo que yo creo es que debemos de Increíble. empezar a ver al cuerpo desde una perspectiva mucho más ecosistémica, ¿no? En donde todo está perfectamente interconectado, no solo dentro de nosotras, sino con lo que nos rodea. Entonces empezar a dejar, ya no ves al cuerpo desde esa perspectiva mecanicista, en donde, estás mal de los riñones, te voy a dar esto, porque si estás mal de los riñones, todo el ecosistema está sufriendo. Entonces, las bacterias en el intestino vienen a ser también una representación de cómo está funcionando tu cuerpo. Si tu cuerpo está bien, porque vos te estás alimentando bien, porque vos te estás gestionando emocionalmente bien, porque vos estás siendo coherente entre lo que haces y lo que vos pensás, y tenés un nivel de salud bueno, procurando tu bienestar, esas bacterias van a estar bien. Pero si emocionalmente nosotros no estamos bien, algo tan sencillo como el pH del intestino, que es súper complejo y poderoso, cambia. Entonces la microbiota intestinal va a cambiar. Y entonces van a dejar de estar esas bacterias que realmente nos ayudan y van a empezar a ver, si lo vemos de forma sencilla, más bacterias que de pronto son más fermentativas, que no nos ayudan tanto. Y algo importante que tiene que ver con la depresión es que como el intestino y el cerebro están directamente conectados, es recordar que en el intestino tenemos hasta el 90, a veces un poquito más, 90% de toda la serotonina corporal de tu cuerpo. Y la serotonina es un bioregulador, o sea, no es solo la hormona del bienestar, no. La serotonina es la que regula tus latidos del corazón, tu temperatura corporal, tu apetito por alimentos, tu apetito sexual. Sirve de base para producir hormonas, entre muchas otras cosas. Entonces, si el reservorio de serotonina está en el intestino y yo estoy súper tensionada o yo estoy tomando de pronto más alcohol de la cuenta porque pues estoy en un mal momento o de pronto no estoy comiendo porque me siento triste, entonces van a sufrir esas células especializadas que contienen serotonina y vos te vas a sentir mal. Otra cosa súper importante es ver nuestra tiroides, porque a veces tenemos un hipotiroidismo no diagnosticado y uno se siente cansado y te dicen, no, vos estás deprimido, te voy a dar antidepresivos, pero ya te revisaron la tiroides. Okay. O sea, a lo que voy es ver al cuerpo como ese ecosistema, y ahí yo creo que las bacterias, no solo las bacterias, sino todos los microorganismos que nosotros tenemos, son los verdaderos maestros, porque ellos viven en ecosistemas. Y a nosotros se nos olvida, de pronto nosotros creemos que somos la carabina de Ambrosio, que somos lo máximo, y nos olvidamos que son esas cositas microscópicas diminutas las que pautan nuestra salud. Entonces, vernos desde esa perspectiva mucho más ecosistémica, sabiendo de que todo influye sobre todo. Conectado. Uh-huh. Fernanda, cuando decís que el cerebro está directamente conectado con el intestino, ¿puedes tocar un poquito más en eso? ¿Qué quieres decir directamente?
Directamente es como un cable coaxial. Todos los órganos de nuestro cuerpo están conectados al cerebro, toditos, toditos, los ojos, el Por corazón, el los sistema pulmones, nervioso. por el sistema nervioso, a través del nervio vago. Ese nervio vago es El el Y es mago. la cable. teoría de El maje. Esa es la la teoría teoría de polivagal. Stephen Porges, esa es Ah, la teoría es otro. polivagal. Tal vez lo invitamos algún día. Aquí y la Fer lo entrevista. Sí, eso es lo que hizo Stephen Porges, mostrar realmente esa conexión. Entonces, todos están conectados, Verona, pero el intestino es el que tiene el cable más grueso, por así decirlo, el cable más rápido, el cable coaxial. Entonces, cuando vos estás pensando algo, o sea, las maripositas son un poco más en el intestino, me atrevería a decir también. Y mira qué rápido es, o sea, yo veía en el recreo al chaval lo que me gustaba y a mí me agarraba como calambrina, Y temblaba y daban gases, sentía, imagínate. ¿me entendés? Y lo estás viendo, o sea, con esa velocidad es la conexión. Entonces, están conectados y a esa velocidad de que vos lo ves o la ves y vos lo sentís. O de repente ves venir a alguien de tu familia que vos decís, ay Dios mío, no lo quería ver hoy. Lo mismo vas a sentir, o sea, Ya es entonces que es te muy sentís rápido. mal, te querés ir a meter al cuarto, no que ya creías que ibas a Ya, tener un buen día y ya dijiste, ay, no, ya, ya, ya que pase este exactamente. evento, ya que va Lourdes. Sí, Wow. así de rápido. Esa es la conexión. Y será porque, es que siento que, ay, no sé, es porque el cerebro como que tenemos el hablar, el lenguaje, yo siento como que va mucho, tenemos este entendimiento que es del cerebro, pero a veces nuestro lenguaje verbal viene de los sentimientos que van, o sea, ¿podrías decir que los sentimientos y las emociones van procesadas en el intestino o no? ¿Que eso es o no? Sí, sí, Pregunto, o nosotros, sea, no tengo ni idea. Ahí seguimos no, con las emociones, queremos, así como el diagnóstico, emoción, el enojo causa no sé qué en el ¿Será que intestino. si me pincho de este lado ya me voy a sentir bien? No, mentira, te bromeando. no, no, ahí algo muy importante es entender que el lenguaje corporal no es un código. O sea, no es que nosotros podemos decir, a ver, ¿te duele la nalga derecha? Sí, Esto sí. es emoción a los 7 años reprimida porque no te dieron el palo de la piñata de primero. No, 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 no. Ay, eso El sería lenguaje, ideal. no, No, ni quiera Dios, al sería muy contrario, malo porque imposible. nos borraría la unicidad que somos. Ay, ay, El ay. lenguaje corporal no es un código, el lenguaje corporal es fluido. Entonces, si es fluido, es cambiante y cambia Ay, qué lindo. a través de nuestra historia de vida, las interpretaciones que damos, la forma en que nos expresamos. Pero sí, nosotros no solo comunicamos lo que de repente se nos viene, porque a veces, no sé, vos vas manejando, se te meten y a vos te salen 25 dedos para Sí, sí. saludar a Sí, esa persona. Y sí. eso viene desde adentro. O de repente, qué sé yo, te dicen algo, estás en una discusión con tu pareja, con una hermana, y de repente sale el Grinch de los 7 años, de cuando te quitó la bicicleta y no te dejó subir y vos se lo mencionás. Entonces, comunicamos con todo y sobre todo teniendo en cuenta la historia de vida, porque no va a reaccionar igual Verona, Stephanie o Fernanda al mismo estímulo que se nos presente a las tres. De pronto, Totalmente. si por ejemplo, mis papás, qué sé yo, viajaban mucho por trabajo de pequeña y de repente yo veo una situación que me recuerda a eso, quizás yo la exprese de forma más emotiva de lo que lo podrían hacer ustedes, ¿no? Entonces voy a eso, de que nuestra forma de responder o reaccionar, que son diferentes, ante un estímulo, va a estar supeditado, va a estar relacionado a nuestra historia de vida. Y vamos a contestar con nuestra memoria celular, y eso está en todo nuestro cuerpo, está en todos nuestros órganos. Y ahí bien importante que se lleven eso. Nuestro lenguaje corporal es fluido, es vivo, no es un código en el que uno puede decir, ah, tenés esto, es aquello. Porque somos diferentes y, por ejemplo, esto yo lo he visto, tenés a dos personas con cáncer de mama y tenés a una que hace metástasis a hígado y tenés a otra que hace metástasis de pronto a pulmón. Y decís vos, pero si es la misma enfermedad.
pero se expresa diferente en cada persona, dependiendo de cómo ellas se sienten, ¿no? Esto ya tiene que ver más con psicosomática. Pero ahí vemos la unicidad de cada quien y por qué el lenguaje es fluido, es único, es tuyo. Ujú. Qué Ok. lindo. Qué Yo tengo lindo. 2 últimas preguntas Sí. para cerrar, y no sé, Vero también. Bueno, yo vivo toda mi vida, y ya sabes, ahora con la alimentación y qué hago, y cuál es la dieta perfecta, y ahora estoy antidieta y no sé qué. Pero ahorita estaba pensando, ¿qué tal si comienzo a pensar, tengo que mantener a mis bacterias saludables, ya que soy un cúmulo de bacterias, y tal vez ya sí, digo, ok, a la bacteria esta le voy a dar probióticos, a esta le doy no sé qué, y tal vez así funciona. ¿Hay algo así como el alimento de las bacterias que a uno lo haga estar saludable? ¿O es la misma comida que comemos? O sea, ya sabes, porque si digo, una plantita que le doy agua y sales y no sé qué. Tal vez a la bacteria del intestino le puedo ir a dar, no sé, probióticos, linaza y no sé qué, y voy a estar bien, pues. O sea, es un buen tip para ser más saludable. Lo mejor que le podemos dar a nuestra microbiota es una dieta variada, mayoritariamente basada en plantas. Con esto no quiero decir vegetariana o vegana, sino que haya mucho alimento vivo, que hayan frijoles, lentejas, garbanzos, verduras, frutas, fibras, semillas. Eso nos hace muy bien, pero también le hace muy bien que nosotros aprendamos desde pequeñitos, pequeñitas, a gestionar nuestras emociones, a no contenernos nada, a saber cómo nos sentimos, qué necesito, a, a sabernos sentir escuchado, a aprender a escuchar. Eso también le hace mucho, muy bien. Qué lindo. Pero ven conjunto, ¿no? Porque no somos algo despegado del medio ambiente. Estamos, somos parte de y no somos dueños del medio ambiente. O sea, la tierra puede vivir sin nosotros, pero nosotros sin ella no. Y eso se nos olvida. Entonces, eso sería, Estefi. Ujú. Una dieta mayoritariamente basada en plantas, no restrictiva, sino basada en disfrutar, en compartir, en realmente alimentarte en todo el sentido de la palabra, eh, y que de esa forma vos te sientas cada día más conectada con esa capacidad de sentir tu apetito, de sentir tu saciedad, de provocar una sonrisa cuando vas a preparar un guiso, una sopa, un postre, de disfrutarlo a intensidad, sin adjetivos que nos alejen de nuestro ser, ¿no? De esa capacidad de sentirnos bien. Sí. Ujú. Ok. Y bueno, y por último, de esto que nunca se habla, la textura de las heces, que sé que tal vez nos Mm. podrías también retroalimentar eso. Si nos puedes decir así rápidamente, como que cuando tenés estreñimiento y es súper duro, falta de agua. Si está pastosa es porque comiste demasiado chocolate. Algo así O como si para está tener en duro, mente. falta de balance en algo en tu vida. O sea, Cuando fui cuando- con mi chihuahuita bello, llegó y es eso, o sea, llegó al veterinario y él tiene un panfletito, me dice, ajá, ¿cómo están las S? ¿Qué te ya vos le decís de este tipo, de este tipo? A nosotros no, ya sabes, como que eso casi nunca se habla. Si nos pudieras dar así unos 5 un tipos y checklist. un Un checklist. checklist. Bueno, la S son ese telegrama diario o vía de por medio normalmente que recibimos, ¿no? Entonces hay una escalita que yo uso mucho con las personas a quienes acompaño, que es la escala Bristol, ¿no? Que va del 1 al 7. Y no la quiero decir que es la Biblia, pero sí te da una buena idea de cómo andás, donde el 1 son chibolitos de conejo y el 7 es diarrea, diarrea. Entonces uno debe de andar siempre buscando el balance, ¿no? Ese 4, que es una salchichita, bien formadita, que no ves pelotitas y pelotitas incrustadas, sino que es lisa, que cae suavemente, que se hunde suavemente, eso es importante, ¿Y si flota? porque, porque quiere decir que lleva aire o fluido si se hunde suavemente. Ah, ok. Y si hay aire o fluido, quiere decir que nuestros amigos, los microorganismos que están en el intestino, están haciendo bien su trabajo. Ok. ¿Qué es importante? Que las heces sean de un color normal, es decir, más cafecito, no tan amarillento o blanco, ¿no? Que ya es casi la situación de una hepatitis. Que sean de una textura sólida, que Ujú. sea fácil de limpiar. Eso es bien importante. Si ustedes se limpian fácil, quiere decir que las heces tienen buena textura. ¿Por qué? Porque si las heces están pastosas y ahí queda todo sucito y uno gasta y gaste papel, o mejor dice, no, me voy a coger unos wipes para no Ajá. irritar, de Ujú. pronto quiere decir que el hígado no anda tan bien, ¿no? Y Ujú. entonces ese es como un sensorcito, la textura de las heces no debe de ser pastosa,
Con nosotras, en el caso de las mujeres, cuando se usa mucho anticonceptivo, recordemos que el hígado tiene que hacer un gran trabajo para sacar el exceso hormonal y mandarlo, ¿no?, a intestino. Entonces, de pronto, siempre ver cómo está la textura de nuestras heces, cómo está el olor. Uno tiene su marca personal en todo, y en la heces es especial también. Y vos sabés cuando vos decís, ando bien, pero vos sabés también cuando está dispersa a grupo, igual con la flatulencia. Entonces, poner atención a ese mensaje y ver que cada cuántos días estoy yendo al baño. Voy diario, voy cada día y medio, eso cae dentro de lo normal, pero cuando ya ves que son 4 días, 5 días y yo no voy, hay que preguntar qué está pasando, y no solo a nivel de qué estoy comiendo, si me estoy hidratando, hay que ver qué estoy reteniendo, qué me está pasando a nivel emocional. Y ahí me encantaría que la gente dijera, fíjate que yo soy estreñida desde niña y me cuesta un montón, y que dijeran, en vez de ir a buscar un laxante, una píldora, un no sé qué, que dijeran, voy a buscar a un psicoterapeuta que me acompañe a entender mi estreñimiento. Sería un acercamiento súper súper lindo, ¿no? Porque sería muy, muy respetuoso, amoroso y autocompasivo. Me lleva a preguntarte esto, no sabía que te iba a preguntar esto, pero ya que ya tocaste en eso de No lo tenía en mente, estreñimiento. te puedo leer la mente. Sí, sí, sí. Yo he sufrido de estreñimiento desde niña. Y ahora que he estado haciendo una terapia súper profunda, según yo, ¿verdad? Y he notado que han estado más suaves. O sea, yo como que, wow, o sea, todo se está arreglando solo. Pero mi cuestión es que mi hija de casi 5 años sufre de estreñimiento. Entonces yo a este punto estoy como que, ¿cómo yo le puedo ayudar a ella? Porque se me hace a veces difícil dialogar de una manera externa, porque claro, ella tiene sus sentimientos, a mí como mamá, yo a ella, la energía es diferente, de ayudarla a procesar esos emociones y sentimientos de manera saludable para que ella pueda procesar su estomaguito. Obviamente que no ayuda cuando come mucho arroz y pan, le encantan los carbohidratos, pues yo sé que eso no es como que le ayuda tanto, pero estoy segura que hay algo ahí que, porque no puede ser pues que ella y yo, las dos pues, y es algo que se habla mucho, como que, sí, vos tuviste estreñimiento, entonces ella también, entonces ya lo excusamos. No se trata que las cosas son generacionales, ok, tal vez hay más disposición, pero es otro caso, tratémosla como que a ella, como la quiero sanar, no solo poner de excusa, yo tenía estreñimiento, ella también, pues así va a ser su vida. No, o sea, podemos ser sanos, ¿verdad? Exactamente, porque uno puede traer una predisposición genética, o sea, en tu familia pudo haber cáncer, pero si vos sos una persona sana en el buen sentido de la palabra, vos no lo vas a expresar tal vez. Exacto. Entonces, si la niña está con estreñimiento, de pronto lo que vos decís, Verona, yo me acerco a ella como mamá y ella me ve a mí como mamá, pero de pronto llevarla a un psicólogo especialista en terapia infantil y ver, quizás de pronto en el colegio se siente muy presionada, está aburrida, no le gusta, de pronto percibe algo que no le está gustando en casa, porque esa es otra cosa, ¿no? Muchas veces decimos, es que como está chiquito no se da cuenta, pero es que Te das cuenta de perciben todo. todo, Exacto. absolutamente todo, porque es un Más ser, que es un nosotros. individuo. Sí. Entonces, tenemos que darle ese espacio. Y yo creo que es súper importante eso, acercarnos al síntoma desde una perspectiva integral y proponerle que ella puede hablar con una persona en quien se va a sentir en confianza e ir viendo qué está pasando. ¿Por qué su cuerpo está reteniendo materia fecal cuando quizás podría sacarla diariamente, ¿no? Sí, pobrecita. Y es que sufre. Ya sabes, uno ve el sufrimiento. Todos sufrimos en el Sí, estreñimiento, nadie no A sufre. nadie le gusta. sí. Bueno, yo lo que me llevo de esto, y te agradezco, Fernanda, es esa idea de que somos un ser integral, De físico, bacterias. emocional, espiritual, y que no estamos una parte y otra, y ver en nuestro mundo y qué es lo que necesitamos dar apoyo. Por ejemplo, en mi caso, yo sí siento que necesito más apoyo físico, en el sentido de que necesito conectar más con mi cuerpo. Me cuesta ponerme a hacer ejercicio y conectar, pero yo sé que cuando lo haces como que tu cuerpo respira y se siente que la sangre fluye, y eso me ayuda a que me emocione y mi espiritualidad esté en buen camino, ya sabes, como que esa invitación a que cada uno vea en qué necesita. Por ejemplo, el lado espiritual, siento que sí estoy más fortalecida y tengo fe y ese tipo de cosas, como que cada uno
ver hacia adentro y ver esos niveles y ver cómo nos podemos integrar, ¿verdad? Eso es lo que me llevo y gracias porque me encanta escuchar a gente con sabiduría que nos ayuda a sanar aquí entre amigas. Sí, gracias igual Fernanda por todo. Ya Me llevo lo saben, mismo, así, mucho ya aprendizaje. saben. Sí. Gracias a ustedes y nada más recuerden que yo puedo tener un poquito de conocimiento, pero nadie se conoce mejor que uno mismo. Nadie, ningún terapeuta, ningún doctor, postdoctoral, nadie te va a conocer mejor que vos misma. Entonces, mi invitación es esa, a escucharnos y de forma muy amorosa, respetuosa y autocompasiva, ir abriendo como esas ventanitas de luz, ¿no? Que nos hagan vernos desde donde nos tengamos que ver para abrazar ese ser que somos, esa corporalidad que es nuestra, que es única, que es bella, y empezar a vivir un poco más tranquilos y alegres, ¿no? Sí. Al final, Cambiar el sentido, un sentido más. que es lo que más buscamos. compasivo. Qué Sí. lindo. Pueden seguir a Fernanda de nuevo en Alimento Inconsciente. Nos pueden escribir dudas, siempre estamos felices de responder correos. Yo les quería recomendar, no sé si tal vez lo has leído, Fernanda, Cuando el cuerpo dice no. Habla mucho del cáncer, o sea, es increíble. Te lo recomiendo. No me paro, ya ando recomendándoselo a todo el mundo. Y podemos dejar tu correo abajo, Fernanda, si acaso tú das sesiones personales, si alguien quisiera tu apoyo en este camino, te pueden contactar y tú ofreces, ¿no? Citas personales. Sí. No a Yo tus doy pacientes, a tus conscientes, a todos tus conscientes que te escriben. A todas las personas que quieren alimentarse de una forma más consciente, yo doy acompañamiento nutricional. Perfecto. Y los videos y los lives son súper enriquecedores, así que también los invitamos a seguir estas charlas preciosas. Gracias, chicas, por la invitación. Un abrazote. Un abrazo. Un abrazo. Bye bye.